de una serie de actividades que estamos poniendo en marcha. Stenda está apoyando, y nosotros estamos apoyando a Stenda en la provincia de Huelva, y Stenda ha apostado por nuestro Club de Exportadores. El Club de Exportadores de la Cámara de Comercio es una iniciativa que esperamos y que, bueno, estamos viendo que es beneficioso para las empresas que están iniciando su internacionalización o consolidando ese proceso. Es una iniciativa de la Cámara que se está poniendo en marcha gracias a los patrocinadores del Club de Exportadores, como es el Puerto de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Caja Rural del Sur y Atlantic Copper. Tenemos unos patrocinadores que nos han apoyado en esta nueva iniciativa que pretende, pues, al final favorecer la internacionalización de nuestras empresas. Dar las gracias a los presentes, este interés que ha suscitado esta jornada, que la verdad que es elevado, y pues para nosotros es una motivación a seguir trabajando. Y nada más, creemos que el tema de interés, el tema de la logística internacional es un tema hoy día de máximo interés, y tenemos a una persona muy formada en esta materia. Y bueno, creemos que es una buena iniciativa. Nos agradecemos nuevamente esta posibilidad de colaboración y de participación, y sin más, pues bueno, esperamos que aprovechen la jornada, que sea de su interés. Tenemos otra serie de iniciativas próximas dentro del Club de Exportadores, de las cuales le queremos informar. Ahora no vamos a demorar el inicio de la jornada, pero está a punto de salir un catálogo de exportadores, una nueva edición del catálogo de exportadores, y puede que algunas de las empresas que están asistiendo a la jornada no tengan conocimiento. Agradecemos que se pongan en contacto con nosotros, o nosotros lo haremos a través de enlaces de correo electrónico, porque bueno, una empresa que está aquí hoy día es una empresa que está interesada en exportar, y el catálogo de exportadores que se va a editar próximamente está precisamente, bueno, obedece a esa finalidad, a favorecer un catálogo que se va a distribuir en muchísimas instituciones, en todas las cámaras de comercio del mundo, en las oficinas comerciales. Está en formato web, permanentemente actualizable, va a ser accesible lógicamente en varios idiomas, y queremos que, bueno, que todas las empresas de Huelva que estén en este mundo de iniciación o consolidación de la exportación formen parte de este catálogo. Sin más, doy la palabra a mi compañero Cristian Gros, que es responsable de la red Stenda en toda Andalucía, y que brevemente va a exponer algunas de las acciones que Stenda está poniendo en marcha, con todos los cambios que se avecinan y con toda su nueva actividad. Gracias, y que aprovechen la jornada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Huelva, de nuevo, por prestarnos sus instalaciones. Gracias a los presentes, gracias a los que están online. Voy a dar una pequeña descripción de lo que va a ser esta jornada, que está dedicada, como sabéis, a las claves logísticas para la internacionalización de la empresa. En primer lugar, va a intervenir Ignacio Suances, que es nuestro consultor en Huelva, que está dedicado a la identificación de potencial exportador. Eso es un proyecto que nació hace 1 año y medio, como ha adelantado Ignacio. Va a dar un poquito, unos pinceladas sobre qué estamos haciendo en Red Andalucía, cómo estamos captando nuevas empresas con productos y servicios que pueden ser exportables. La idea es seguir ampliando la base exportadora andaluza, y Ignacio nos va a contar cómo lo estamos haciendo. A continuación, la ponencia central de esta jornada, que será impartida por Juan José García del Hoyo, que es director del Máster Universitario en Transporte Intermodal y Logística de la Universidad de Huelva. Tenemos un ponente de lujo esta mañana con nosotros, y va a darnos las claves de lo que una empresa tiene que tener en cuenta a la hora de plantear el transporte y la logística internacional, que es clave para ser competitivos y llegar pronto y de manera eficiente a los mercados exteriores. A continuación, voy a volver a tomar yo la palabra. Voy a dar algunas pinceladas a recordar lo que hace Stenda por las empresas andaluzas. Voy a dar luego la palabra a César Mateos Cordero, que es el responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados para Europa. Quiere decir, él es el que coordina todo lo que Stenda está diseñando para dar apoyo a las empresas interesadas en los mercados europeos. Es un equipo, digamos, que tiene un poco repartido los diferentes mercados de la Unión Europea,
Y como todos los años, pues hay una programación de actividades de todo tipo que ponemos a disposición de las empresas con interés en estos mercados. Bueno, pues César le hemos pedido que, aprovechando que tenemos una audiencia amplia hoy, pues que nos haga una breve presentación de las características principales de los mercados europeos y cuál es un poco los grandes titulares de las actividades que vamos a hacer nosotros en Europa este año. Y bueno, pues finalmente vamos a clausurar la jornada, dejaremos un espacio para que puedan hacer las preguntas que les parezca y, esperando que sea de utilidad, pues daremos por clausuradas las jornadas. Así que, Ignacio, cuando tú quieras, nos das unas pequeñas pinceladas de Red Andalucía. Te dejo aquí el sitio para que se te vea y comenzamos la jornada. Bueno, como comentaba Cristian, llevamos ya con el proyecto Red Andalucía 1 año y medio, ¿vale? Soy el consultor para Huelva, y el objetivo principal de este proyecto es la identificación de empresas que tengan potencial exportador, en este caso en la región de Huelva. Eso en un primera acercamiento, ¿cómo lo realizamos? Identificamos a través de nuestra base de datos, contactos y diferentes fuentes las empresas. Realizamos una entrevista personal con ellas, ¿vale? Y en esa misma entrevista realizamos un cuestionario para obtener el índice de potencial exportador de la empresa, ¿vale? A través de este cuestionario nos arroja unos datos, los cuales nos sirven para identificar cuáles son las necesidades de esas empresas a nivel de exportación e internacionalización, ¿vale? Por otra parte, el objetivo también de este proyecto es dar a conocer los servicios que tenemos desde Extenda de información, formación, consultoría, promoción. Entonces, lo que se intenta, el objetivo principal del proyecto Red Andalucía es incrementar la base exportadora andaluza, ¿vale? Y identificar estas empresas y ayudar a estas empresas a conseguir sus objetivos de internacionalización y de exportación a través de los servicios que tenemos desde Extenda, ¿vale? Hay muchas empresas, algunas empresas de las que aquí ya hemos tenido reuniones, empresas que están en online también hemos tenido reuniones y están dentro de este proyecto. Posteriormente se pondrá mi contacto si cualquier empresa quiere ser reunida, quiere que una reunión para poder entrar en este proyecto. Me puede llamar o mandar un email sin ningún problema y coordinamos para explicarle un poco más en profundidad los servicios que tenemos desde Extenda, ¿vale? Sin más dilación, doy la palabra a Juan José García del Hoyo, que es el director del Máster Universitario en Transporte Intermodal y Logística de la Universidad de Huelva, que va a profundizar sobre el tema de la jornada, las claves logísticas a la hora de las exportaciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quería agradecer en primer lugar a Extenda y también a la Cámara de Comercio el contar conmigo para esta intervención. Bueno, soy catedrático de la Universidad de Huelva, creo que se me conoce bastante en Huelva porque llevo ya 32 años como docente, y también desde este año soy director del máster en transporte universitario, bueno, máster universitario en transporte intermodal y logística de la universidad, del que hay presentes empresas que van a colaborar con nosotros en el programa de prácticas. También esta institución va a colaborar el Club de Exportadores con el máster y también hay incluso alumnos del máster que están presentes que nos han mandado la empresa en la que están haciendo las prácticas y están presentes en la sala. Lo primero que hay que hablar... Perdonen, están silenciados. No sé si Juan José
Juan José, disculpe, están silenciados. Vale. Ahora. Bueno, como estaba comentando, me voy a meter en el PowerPoint porque tengo enlaces programados a lo largo de la presentación a páginas web, a herramientas que son interesantes. Pero bueno, como todo el mundo va a tener la presentación, el PDF supongo, no hay ningún problema y lo comentaré qué es lo que hay detrás de cada enlace. Bueno, ¿qué es el comercio exterior? El comercio exterior o comercio internacional es cuando dos empresas de distintos países pues comercian o se transfieren mercancías o servicios a cambio de una contraprestación económica. En el caso de la Unión Europea podemos distinguir dos niveles: el comercio exterior intracomunitario y el comercio exterior con terceros países. Desde el punto de vista de España, bueno, pues cualquier exportación a Francia, Alemania, está sujeta a las normas comunes que tenemos en España, por lo tanto está libre de arancel y no tiene más problemas, mientras que el comercio exterior con terceros países, pues evidentemente está sujeto a regímenes arancelarios diferentes y a normativa diferente, con lo cual se puede complicar un poco la tramitación de la exportación, ¿no? Vamos a hablar de 4 aspectos, fundamentalmente, de cómo identificar el producto que queremos exportar, de cuáles son las condiciones del contrato, básicas, ¿no? Hay una normativa estandarizada a nivel internacional de cláusulas. Vamos a ver los modos de transporte y, sobre todo, hacer énfasis en la intermodalidad. Y vamos a ver también un poquito, al final, sobre medios de pago, los más comunes que hay en el comercio exterior, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo identificar el producto? Bueno, las primeras clasificaciones, al principio, las primeras estadísticas de comercio exterior se publican a principios del siglo XIX. En España, desde 1852, hay una serie continua. La codificación de esas partidas arancelarias no era homogénea con otros países y es a partir de los años 30 cuando se ponen en marcha acuerdos o convenios internacionales para estandarizar esa clasificación de bienes, ¿no? El más relevante fue la clasificación de Ginebra, el año 31, y ya a partir del año 59 se pone en marcha la nomenclatura de Bruselas, que prácticamente la clasificación básica de bienes coincide con la actual, que es el código HS, el código SA, de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Esa nomenclatura actual, que es el sistema armonizado, ¿no? Pues se estructura en un código para cada tipo de mercancía que puede tener muchos dígitos, ¿no? Desde el punto de vista de los códigos HS, son 6 dígitos en total, que ponen, pues los 2 primeros dígitos son el capítulo correspondiente al arancel, el segundo, los otros 2 son la partida arancelaria y los otros 2 siguientes la subpartida correspondiente. Y después la Unión Europea establece hasta 8 dígitos diferentes en función de determinada casuística. Fundamentalmente, el código TARIC de la Unión Europea establece 4 dígitos, pero después hay unos códigos adicionales para determinar si el país de destino se puede decir o si está sujeto a algún tipo de tratamiento arancelario concreto, ese tipo de bien. No es tanto la clasificación del bien, sino la clasificación del bien con el destino, de alguna forma, y el tratamiento arancelario que va a tener posteriormente, ¿no? Aquí hablo de los enlaces, está en la presentación. Yo aquí no voy a poder entrar, creo. No lo voy a intentar porque se puede colapsar la plataforma. Pero bueno, ahí tenéis la nomenclatura. Aquí está el enlace a la nomenclatura de 6 dígitos. Aquí tenéis el enlace al reglamento básico de la Unión Europea del TARIC, que es del 87. Lo que ocurre es que desde el 87 se han hecho modificaciones periódicamente que van actualizando. Y lo que hay es un texto refundido que recoge hasta la última modificación, que creo que es
de octubre del 2021. Prácticamente todos los años hay 7, 8 o 9 reglamentos comunitarios modificando partidas y desmenuzamiento. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando. Porque hay determinados productos con los cuales se firma un acuerdo bilateral o unilateral con terceros países y que interesa que estén desagregados, se puede decir, esa partida o ese producto dentro de la clasificación. Y también en la agencia tributaria podéis encontrar esa clasificación incluso en una Excel, por si queréis visualizarla. Vamos a ver un ejemplo. Y no es un ejemplo casual, pulpo congelado. Pulpo congelado, sabéis que en Huelva hay una pequeña flota de unas 100 embarcaciones que se dedican a la captura de pulpo artesanal con arte de alcatruz, que es un arte milenario, que son vasijas de barro y se captura el pulpo. Que además el pulpo de aquí de Huelva y de la costa del Golfo de Cádiz, en general, tiene mejor sabor, dicen los expertos, que de otras zonas. ¿Por qué? Porque se alimenta de un tipo de más crustáceo, y más bivalvos que, por ejemplo, el gallego, ¿no? Y además, el volumen de producción de este sector es muy alto en este momento. Estamos hablando de que prácticamente supone lo que se captura solamente en la costa de Huelva, casi el 50% de lo que se captura en Galicia, para que veamos un poco cómo funciona. ¿Qué significa eso? Significa que muchas empresas gallegas están instaladas en Huelva, tienen centros en los que adquieren ese pulpo para después remitirlo hacia Galicia congelado. Y también hay empresas de Huelva importantes que están comprando pulpo en todas las lonjas de la costa de Huelva, también en la costa del Algarve, e incluso importándolo de Marruecos, lo están procesando. Y bueno, yo descubrí, después de hablar con la empresa, hace un par de años, descubrí curiosamente que estaba exportando hasta unas 300, 500 toneladas anualmente a Estados Unidos, con lo cual es un caso que es real, ¿no? Bueno, pues en la nomenclatura combinada aparecería pues en la sección primera, en el capítulo 3, 03, que son peces, crustáceos, moluscos y demás vertebrados acuáticos. Dentro de esa, la partida 0307, que corresponde a moluscos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados y congelados. Y finalmente la subpartida 52, que corresponde al pulpo Octopus vulgaris, Octopus spp, congelado, ¿no? Vale. ¿Y eso? ¿Cómo lo hago? ¿Antes se estaba viendo o no? Sí. Es porque... Sí, la PowerPoint. Ese es el PowerPoint. Sí. Ignacio, la presentación sí se ve, ¿eh? Ahí. Vale. ¿Y lo anterior que yo he puesto no se ha visto? No. Vale. La imagen ha sido estática del título de la jornada. Lo siento. Bueno, simplemente estaba diciendo que en la presentación están los enlaces a la nomenclatura HS, al reglamento básico de la Unión Europea que fija el TARIF y también a la página web de la Agencia Tributaria donde están las estadísticas de comercio exterior, donde se recogen también información pormenorizada de la clasificación estadística internacional. Estaba comentando el caso, como ejemplo, el caso del pulpo, ¿no? Del pulpo congelado. Bueno, pues esto sería el código correspondiente HS y este sería el código TARIF básico. En el caso del pulpo no hay más dígitos, todos los demás serían 0 también. ¿Por qué? Porque no hay ninguna especificación adicional en la normativa de la Unión Europea, ¿no? Un papel importante en el acervo de la Unión Europea es determinar el origen de la mercancía. El origen de la mercancía básicamente es el país que ha producido el bien. Ese sería el origen. Pero puede haber excepciones. Excepciones en el sentido de que puede haber una pequeña transformación previa y después una transformación final en otro estado y, por lo tanto, puede haber un producto que, aunque no sea originario de ese país, tenga la consideración de producido en ese país. Por ejemplo, con un caso que estaba comentando también antes, que es el tema de las conservas de atún. En España es el país que produce más, el segundo país a nivel mundial que produce más conservas de atún, es el principal consumidor de atún del mundo en este momento y además tenemos una flota atunera en aguas internacionales
muy importante. La tercera me parece que es a nivel mundial, compuesta por más de 30 embarcaciones enormes, lo que tienen helipuertos, tienen tal. Claro, los caladeros más importantes están en el Pacífico. Ya hace 40 años, 50 años empezaron a ir las primeras embarcaciones atuneras a operar en la costa del litoral del Pacífico con permiso. Después se nacionalizaron de aquellos países, después montaron plantas de producción de conservas, donde se elabora fundamentalmente lo que se llama el lomo de atún en las estadísticas comunitarias. El lomo de atún, que es una primera transformación del producto, ¿de acuerdo? Y a continuación, ese lomo de atún, que viene a granel, en piezas grandes, se exporta o se remite desde Ecuador, desde Costa Rica a El Salvador, a España, y aquí se procesa en las plantas conserveras. Y se exporta y tiene la consideración de producto originario en España, porque la mayor parte de la transformación se hace en nuestro país, a pesar de que la primera transformación haya sido tal. Hay una serie de documentos que son importantes para justificar el origen de la mercancía y sobre todo para ver si tiene un régimen preferencial. El no preferencial basta con la declaración del importador diciendo de dónde es, porque no tiene tampoco una consecuencia arancelaria. Pero el régimen preferencial hay que decir de dónde viene, justificarlo y está sometido a excepciones. Por ejemplo, en el caso de terceros países con tratamiento preferencial, el documento es el Euro 1, que lo tenéis aquí, y también hay el Foro A, que es acuerdos unilaterales, tenéis el ATR, que son acuerdos con Turquía, o simplemente la declaración de facturas, sistema de registro, todo depende del tipo de bien y del tratamiento arancelario que tiene después ese producto. Bien, pues ya sabemos cuál es el origen, ya sabemos o tenemos identificado el producto y hay una herramienta en la Unión Europea que es libre, que se puede entrar, que es Access to Make, en el que podemos entrar, ¿para qué? Para conocer todas las características de la tramitación, de la exportación de ese producto a nivel de la Unión Europea y también según el país de destino. Yo tenía aquí, iba a entrar en la aplicación, no voy a entrar por razones obvias porque se puede otra vez modificar la presentación y bloquearse, ¿no? Pero ya ahora la explicaré. Se mete el código arancelario, se mete el país de origen, se mete el país de destino y ahora nos da una serie de datos muy interesantes. Yo no sé si podíamos verlo, no, porque si me salgo de aquí no lo ven las personas que están fuera de la sala. Claro, entonces, creo que me falta una pantalla. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que veríamos aquí? Bueno, pues se puede ver hasta toda la tramitación sanitaria, normas que hay que cumplir, la documentación, todo, está todo aquí recogido. Además, accesible en varios idiomas, con lo cual se puede ver en castellano. Y además, nos proporciona incluso estadísticas de cómo ha evolucionado en los últimos 6-7 años en el mercado de destino el producto que estamos analizando, con origen en España, por ejemplo. Así que podemos ver perfectamente cuál es la situación del mercado y compararlo si nos interesa o no nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, como he comentado, este producto, pulpo congelado de origen Huelva, pues tiene un tratamiento exitoso en Estados Unidos, tiene una penetración importante y, por lo tanto, la empresa que ha conseguido entrar en el mercado americano, pues está teniendo una rentabilidad mayor que las que se limitan a intentar venderlo en el mercado gallego, donde lo que hacen es ponerle, envasarlo y ponerle pulpo de las Rías Baixas, ¿vale? Con lo cual se pierde hasta la trazabilidad del producto, ¿no? El segundo aspecto que vamos a tratar, condiciones del contrato. Bueno, las condiciones del contrato a nivel internacional están muy estandarizadas. Si hay una clasificación de términos, que son los Incoterms, en los cuales se establecen, son códigos de tres letras, en los cuales se establecen condiciones básicas de los contratos, tanto lo que son los costes, el reparto de costes entre las dos partes, el reparto de la tramitación administrativa entre las dos partes y el reparto de los riesgos sobre la mercancía o sobre el problema de la mercancía entre las dos partes, ¿no? Es una relación que se actualiza periódicamente.
la última es del año 2020, y lo que se hace generalmente es incluso incorporar alguna modificación a algunos de los Incoterms que estaban establecidos previamente, y en otros casos suprimir alguna cláusula que ya no se estaba utilizando y que por lo tanto no tenía sentido que se mantuviera en la clasificación. Hay 4 grupos: el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D, que va por las iniciales de los términos que estamos analizando. El grupo E es entrega a salida, que es el más simple para el exportador, que se limita a entregar en la puerta del negocio al comprador la mercancía sin más responsabilidades. Este sería el caso más sencillo, ¿no? Todos los riesgos, todos los gastos son por cuenta del comprador, ¿de acuerdo? Del grupo F, que es entrega en directa, el vendedor pone a disposición del conductor los bienes, entonces el transportista, el que lo paga, elige la parte compradora, el transportista elige la parte compradora, y el vendedor tampoco se hace cargo de ningún tipo de tramitación, de pago, ni nada. El grupo C, que es la entrega en directa, la parte vendedora es encargada de buscar el medio de transporte, ¿vale? Si padece algún daño el producto, o se extravía, o hay alguna merma en el proceso, hay costes adicionales que son por parte de la empresa vendedora, en este caso. Y hay una serie de cláusulas que después veremos algunas de ellas, ¿no? Y la entrega directa es el vendedor que corre por todos los costes y riesgos de traslado de la mercancía hasta el destino que está acordado. Entonces ahí ya todos los gastos pasan a ser parte de la parte compradora, ¿vale? A partir de ese momento. Ahí tenéis un cuadro de algunos Incoterms en los que aparecen de cada uno de ellos, lo podéis ver después en la presentación ampliada, de cada uno de ellos aparecen 3 niveles, lo que son el reparto de costes, el reparto de tramitación, documentación y el reparto de riesgos. Por ejemplo, en el primero, arriba aparecen las fases de la cadena de suministro, vamos a llamarlo así, todas las fases de traslado de la mercancía hasta el destino final. En azul sería lo que corre por cuenta de la parte vendedora, y en rojo lo que corre por cuenta de la parte compradora. Con lo cual, ese reparto de riesgos, de riesgos de documentación, que es quizá lo más penoso, sobre todo cuando estamos hablando de productos agroalimentarios, que sabéis que está sometido a muchos controles en muchísimos países, ¿no? Y por lo tanto puede ser muy problemática. Y sobre todo los costes, ¿no? De transporte, etcétera. Bueno, pues aquí están las más favorables para el exportador, serían estas de aquí, la cual prácticamente se limita a cargar la mercancía en el vehículo, y las más desfavorables serían estas de aquí, por ejemplo, en las cuales pues el reparto de las cargas, los costes y los riesgos son asumidos prácticamente por la parte exportadora, ¿no? En este caso. Ahí tenéis algunas... Bueno, aquí, ¿cómo seleccionamos? Bueno, pues como evidentemente es un pacto entre partes, con lo cual va a depender muy mucho de la experiencia previa, de los contactos y de la confianza que genere mutuamente esos dos agentes económicos, esas dos empresas, ¿no? Pero también depende de qué, de la localización de la mercancía, del lugar de destino, del tipo de mercancía y el modo de transporte en el que va a ser cargada, ¿vale? De la experiencia, como he comentado antes, que hay entre las partes, de la posibilidad de un seguro sobre la mercancía y otros aspectos de exigencias documentales y trámites requeridos para la transacción. Sabéis, aunque no lo comento en la presentación, que hay un sistema de seguro a la exportación establecido en España desde hace ya bastante tiempo, que permite, de alguna forma, cuando hay un nivel de confianza limitado, el asegurar esa exportación para tener, si se produce algún problema, tener cubierta la eventualidad, ¿no? Entonces, eso también es interesante que se sepa porque es importante, ¿no? Bueno, pues aquí hay algunas cláusulas, algunas son antiguas, la cláusula FOB, la cláusula CIF, ¿no? la CPT. Simplemente poniendo en el contrato y poniendo la factura el tipo de cláusula, ya se interpreta todo lo que viene a continuación. Con lo cual, por ejemplo, la cláusula FOB, libre a bordo, el vendedor asume los gastos tras la subida a bordo de la mercancía,
momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte, aunque corre por cuenta del comprador, y el comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación, entrega en destino, así como del seguro, si lo quiere contratar. La transmisión de los riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Evidentemente, cuando estamos hablando, esto es típico del tráfico marítimo, a una cosa muy antigua, ¿sabes? Tiene más de 100 años porque ya se incluía de alguna forma en el primer Código de Comercio Español del año 1860 y tanto, me parece que es, por lo tanto es muy antiguo, ¿no? Tan antiguo que yo estudié, el derecho mercantil, ¿vale? Y ahora vamos al tema quizá más importante, que quiero centrarme específicamente aquí porque es lo que relaciona lo que es el comercio exterior con la logística. La logística, el transporte, y es un tema que sí plantea bastantes disyuntivas en un futuro próximo, por razones obvias. Ahora pasaremos a hablar de ese tema, ¿no? Bueno, el coste de transporte, o la elección del modelo de transporte está condicionada ¿a qué? Al coste, que va a estar en función de lo que podamos asumir de coste por el valor de la mercancía. Dentro de un producto muy valioso lo puedo transportar en un medio de transporte que sea más caro, que tenga mayor coste. Mientras que un producto que tenga poco valor, difícilmente lo voy a poder cargar, por ejemplo, por vía aérea, ¿no? Que es el modo de transporte más caro, ¿no? En segundo lugar, por el tiempo de transporte. Evidentemente, no son todos los medios de transporte, tienen la misma velocidad, tienen la misma duración del trayecto y, por lo tanto, condiciona bastante el coste, ¿no? de la elección del modo. En tercer lugar, las características de la mercancía. Puede requerir transporte refrigerado, depende de si es un producto alimentario. Pueden ser mercancías peligrosas, que tengan también unas necesidades concretas para su transporte. Pueden ser mercancías frágiles, que pueden tener también alguna problemática concreta. Y el volumen a transportar también es un factor importante. No es lo mismo contratar un barco granelero para cargar mineral, cargar grano, cargar crudo o gas natural, que contratar una pequeña parte de un contenedor en un proceso de grupaje, cuando tengo que trasladar por unas muestras o una pequeña cantidad de exportación, con lo cual hay todo un abanico posible de posibilidades en función del tipo de producto que estamos exportando, ¿no? Evidentemente, los modos de transporte son muy variopintos, y habrá combinaciones. Básicamente, costes de transporte, ferrocarril o carretera, los costes son fijos, que son terrenos, construcciones, material rodante, y los costes operativos, mantenimiento, mano de obra y combustible. Oleoductos o por tuberías, ¿no? Terrenos y construcciones, son los costes fijos, y costes operativos que sería mantenimiento y la energía de la tubería. De todo esto tenemos aquí en Huelva. También hay todos los oleoductos, gasoductos que tenemos que atraviesan la provincia, donde descarga, por ejemplo, la boya de petrolero a más de 10 millas de la costa, los buques de crudo, ¿no? Y después tenemos por aire, aviación, transporte aéreo. Costes fijos son muy importantes, terreno, construcción de terminales y pistas y aeronaves. Y los costes operativos, el mantenimiento, también son importantes, combustible y la mano de obra. Y el marítimo, necesita evidentemente puertos, terrenos para terminales portuarias, equipos de manejo de cargas concretos, buques y como costes operativos el mantenimiento, la mano de obra, los combustibles, ¿no? Además de estos costes que son internos del tipo de transporte que estamos analizando, hay una serie de costes externos, que son eso que llamamos en economía las externalidades. Son costes que no entran en la cuenta de resultados de la empresa en concreto, pero sí entran en la cuenta de resultados, vamos a decir así, con el balance social de la sociedad. Básicamente, como después vamos a ver, el coste más importante que tiene el transporte en este momento, el coste externo, es la emisión de CO2, básicamente. La contaminación, también ruido, también otro tipo hasta el punto de que la Unión Europea quiere hacer un cambio importante en la mutación de modo de transporte que vamos a ver a continuación en toda Europa, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que involucra el transporte? Bueno, pues un movimiento de la ubicación A a la ubicación B, van los envíos de la A a la B, ¿vale? Hay unos costes de transacción, de documentación, básicamente, de tramitación administrativa, que son los que se originan en el proceso, y hay unos costes de fricción que van en función de la distancia. Básicamente, estos serían los tres tipos de costes que se pueden considerar, ¿no? Sintetizando mucho. Por lo tanto, tenemos un abanico muy importante, muy relevante de posibilidades, ¿no? En función de los costes del tiempo, los retrasos, las ineficiencias, las incomodidades, otros riesgos que se puedan considerar, el valor y el peso de la carga, etc. Básicamente, los costes más elevados, sobre todo de fricción, se dan en el momento de la carga y de la descarga, siempre. Porque es cuando se pasa de un modo a otro o se traslada y tal. Después ya en el transporte suele ser más reducido. Por ejemplo, en el transporte por carretera se produce un incremento de los costes, una reducción un incremento de duración en función de la aproximación a grandes núcleos de población o a problemas de autovías, carreteras que estén congestionadas. Y por lo tanto también hay una limitación o un incremento de costes, aunque no sean no percibidos, de ese tipo de ese modo de transporte. El transporte aéreo, evidentemente, es el más rápido, que tiene menor duración, pero también es el más caro, evidentemente, ¿no? Y por lo tanto, solamente se utiliza para mercancías que tengan un alto valor, que se pueda hacer compensable su transporte por vía aérea. ¿El más barato cuál es? Transporte marítimo, sobre todo a granel, ¿no? ¿Por qué? Ofrece unos costes muy bajos por unidad transportada, tiene una alta capacidad, pero tiene una velocidad muy reducida, es decir, los tiempos de transporte son reducidos, son muy, muy largos, ¿no? En comparación con otros modos. Y en medio están otros modos de transporte. El transporte marítimo, ¿para qué se utiliza? O se ha utilizado tradicionalmente para los grandes graneles, ¿no? Mientras que otro tipo de productos se transportaban por carretera y antiguamente por un tipo de tráfico que ahora se ha puesto de moda, marítimo, que es el transporte marítimo de corta distancia, pero que era el transporte que había históricamente. Es decir, el tráfico de cabotaje era fundamental cuando no había carreteras y cuando la red de ferrocarriles en este país, por ejemplo, no estaba desarrollada suficientemente. Entonces, los puertos de la provincia de Huelva, a los puertos llegaban las mercancías en carro o en arrieros con mulas cargadas, ¿no? Con recos de mulas, y desde aquí se exportaba o se emitían las mercancías a otros puertos, incluso a Sevilla, a Cádiz. Era más barato, menos costoso, menos arriesgado transportar la mercancía por barco de vela, subiendo Guadalquivir para Sevilla, que transportarlo en carros o diligencias, que todavía en el siglo XIX había ataques como en el oeste americano de bandoleros que asaltaban la diligencia. Hay un caso documentado que se llevaron la nómina completa de una mina una mina de la sierra, ¿vale? Que eso es curioso, pero es así. Todavía, a principios del siglo XX, se remitían los productos pesqueros a Sevilla en carros que tenían entre cuas de 16 mulas, para que fueran rápidos, por esa carretera que se acababa de construir a finales del siglo XIX, ¿no? Con lo cual, ahí tenéis una idea de cómo ha evolucionado. Bueno, pues ese transporte de cabotaje se fue perdiendo, y ahora se está sustituyendo por ese transporte marítimo de pequeña escala que puede ser interesante, ¿no? Bueno, pues comparando los distintos modos, he puesto aquí una gráfica, lo que sean los costes unitarios, en función de la distancia. Vemos que el menos costoso es la carretera para distancias cortas. Para distancias intermedias, el que supera puede ser el modo ferroviario. Y finalmente, para gran distancia, es el modo marítimo el que prevalece. Si analizáramos el comercio exterior español, veríamos que tanto en importaciones como en exportaciones, el modo marítimo es el que mantiene una posición dominante, ¿vale? Sobre todo por el tema de graneles o grandes cantidades y también por los contenedores, ¿vale? Pero cada día hay, ahora veremos a una figura, un incremento de la penetración de otros modos de transporte. La carretera, fundamentalmente, que se lleva ya 30 años creciendo de forma ininterrumpida,
y en los últimos años el transporte ferroviario intermodal. Ahora veremos qué es eso, ¿no? Básicamente contenedores, ¿no?, en España. Bueno, aquí tenéis estadísticas en la Unión Europea. La carretera sería, esta es la evolución del transporte intraeuropeo, ¿eh? Aquí tenéis el modo marítimo y los otros modos, como veis, están muy reducidos. En la línea discontinua es el modo ferroviario, que la Unión Europea tiene prácticamente, como veis aquí en las cartas, ¿no?, un 12% en el 2015, un 14% en el 95, ¿no? Y prácticamente se mantiene muy estable. Mientras que el transporte por carretera, que sería este de aquí, ahora es el 49% y antes era el 45%, crece pero lentamente. Y el transporte marítimo tiene 33%, 32%. Hay otro transporte, que es el fluvial, las vías navegables, que en la Unión Europea, en algunos países es importante, el Danubio y el Rin, básicamente, y los canales en Holanda, y alguna vía fluvial en Francia, con el Loira, pero que en España lo único que tenemos es que se ha considerado así, en la subida desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, como vía fluvial, ¿no?, como transporte marítimo o transporte vía fluvial, se puede decir, el transporte marítimo, ¿no? Y aquí tenéis, ahora comparando por modos, pero números de índice. ¿Qué significa esto? Que son tasas de incremento. Por tasa de incremento, bueno, pues a nivel europeo, el ferrocarril ha crecido bastante, por encima de otros modos, seguido de las vías fluviales. El transporte marítimo ha crecido, pero después ha tenido un pequeño colapso en los últimos 3 años, aunque hay una recuperación. Y finalmente, la carretera, como veis, lleva una tendencia levemente decreciente desde el año 2007 hasta el 2019. No he cogido datos de 2020, 2021, porque con la pandemia serían distorsionar, se puede decir, la figura, pues todos caerían muy rápido y no se vería la tendencia, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, la penetración del modo ferroviario en el transporte de mercancías en Europa, por países. Los países que tienen mayor volumen de tráfico de mercancías son Alemania, Polonia y, en tercer lugar, España. Y en cuarto lugar, Francia. Después Italia. Son países más grandes. Sin embargo, en el ranking, España está mejor posicionada que otros países en cuanto al volumen de mercancías que transportamos. Sin embargo, la penetración del transporte ferroviario es ínfima. ¿De qué depende esa penetración del transporte ferroviario en el comercio y en el modo de transporte de mercancías? Fundamentalmente de la infraestructura disponible. Alemania tiene una red de ferrocarriles muy extensa, que la tenía ya hace 100 años, igual que la tenía España, y que se ha mantenido, mientras que en España pues, se ha ido perdiendo progresivamente en los últimos 50 años, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, de que la provincia de Huelva llegó a tener 650 kilómetros de ferrocarril. Ahora mismo no llega a 200 en este momento. Hemos perdido 2/3 de la red ferroviaria que existía, y eso es un caso concreto. Quizás más extremo porque éramos una provincia que tenía una red muy densa, vinculada fundamentalmente a la minería, pero también, no olvidemos, pero también a otros sectores. Por ejemplo, se hizo el ferrocarril de Huelva-Ayamonte para el comercio de los productos de la pesca, salazones y conservas y la exportación posterior. Y llegó a hacer incluso un ferrocarril que unía Bollullos con La Palma para exportación para conectar con la vía férrea Huelva-Sevilla y exportar los vinos del condado hacia el interior, ¿no? Tener en cuenta que cuando la epidemia de la filosera se produjo en Francia, prácticamente arruinó todos los viñedos franceses, fue bajando hacia el sur de España y durante 2 décadas los vinos de la provincia de Huelva tuvieron una penetración en Europa tremenda, tremenda, hasta que llegó la filosera también aquí, ¿vale? La única zona de España donde la filosera no llegó es el Bierzo y la zona de Toro. Son los viñedos antiguos originales. Ahora hay proyectos en Huelva de recuperación de ese tipo de viñedos, pues han encontrado algunas plantas que han sobrevivido de los viñedos antiguos e incluso algunas que demuestran que los vinos eran tintos,
o una gran parte de sus vinos han tinto. Intermodalidad. Vamos a ver. La intermodalidad, ¿qué es? Es la combinación de diferentes modos de transporte para una misma unidad de carga. Vamos a llamarlos, básicamente. Desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, hay dos transportes intermodales relevantes. Relevantes en función de los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea quiere reducir, después lo veremos, entre un 30 y un 50% el uso de la carretera como medio de transporte. Por lo que es la emisión de CO2. Sin embargo, hay transportes o modos de transporte combinados o intermodales que permiten minimizar el uso de la carretera, optimizando las emisiones, reduciendo las emisiones y también a un coste relativamente reducido. Vamos a ver primero el transporte combinado carretera-ferrocarril, ¿vale? Hay tres tipos, básicamente. El transporte combinado de unidades de carga. Cuando digo unidades de carga son contenedores que son directamente cargables en el camión y después del camión pasan automáticamente o se pueden descargar en un vagón concreto de ferrocarril, ¿vale? Con lo cual es el sistema básico. En segundo lugar, el transporte de semirremolques. Es decir, lo que estoy cargando no es el camión completo, no es tampoco la caja, sino es el remolque del camión, el semirremolque del camión. Y en tercer lugar, el transporte acompañado, que se llama así, que sería el camión completo, lo cargo en el tren, en el ferrocarril, y dentro del tren se establecen pues 1 o 2 vagones para los conductores mientras que llegan a destino. ¿De acuerdo? Son los tres tipos de transporte que se pueden utilizar y que son relevantes, ¿no? Para entender un poco por dónde va a ir el futuro en el sector de transporte. La red, por ejemplo, bueno, aquí tenéis la evolución por modos en España, en Europa tenéis, se ha disparado los remolques no acompañados, están números de índice también, tasas de incremento. Los contenedores o cajas móviles se han mantenido con una tendencia creciente muy leve, a pesar de que a nivel de descargas en puertos el incremento ha sido muy rápido, muy grande, no tanto en el transporte interno. Y después, los vehículos acompañados, pues parece que van en retroceso. No es una estrategia que vaya bien. Aquí tenéis, por ejemplo, un vagón, un camión entrando en un vagón de tren. Aquí tenéis un semirremolque, una terminal ferroviaria para ser cargado en la vía del tren, ¿no? En el vagón del tren. Y aquí tenéis, por ejemplo, de la filial de los ferrocarriles públicos franceses, lo que son las autopistas ferroviarias que tienen en este momento operativas a nivel de tal. Solamente entra en España desde esta terminal que es aquí de la Bulut hasta Barcelona y entraron en el 2019. Estamos completamente desconectados a nivel de autopistas ferroviarias en este momento con el resto de Europa. Ahora comentaré algo más de eso. Aquí tenéis alguna comparación de los tipos de remolques, vehículos acompañados, semirremolque, las cajas móviles y otro tipo de contenedores, ¿vale? Y aquí tenéis pues cuál sería el procedimiento. Desde el punto de vista de español, a ver si... Desde el punto de vista español, Adif está en este momento evaluado las posibilidades de autopistas ferroviarias en toda la red pública, toda la red de ferrocarriles de Estado. Ha anunciado la posibilidad de abrir y ofertar a empresas privadas la puesta en marcha de autopistas ferroviarias desde Valencia a Madrid, de Valencia a Barcelona y subir ya hacia el resto de Europa. Y lo que sí se ve es que el principal puerto, que es Algeciras, que tiene prácticamente es el quinto puerto a nivel europeo y el primero español, pero con mucha diferencia, pues no tiene en este momento posibilidades de conectarse a la red ferroviaria para el transporte de mercancías. Pensad que Algeciras es un puerto de tránsito y vienen barcos grandes de la ruta Extremo Oriente, Suez a Gibraltar, sueltan su carga en Algeciras, viene otro barco, la recoge y la lleva, por ejemplo, hacia Panamá, hacia Centro Europa, dando los flujos comerciales. Creo que en este momento, hice otro día de análisis, en Algeciras es menos del 5% de las mercancías van por vía carretera
o ferrocarril, conjuntamente. ¿Sí? El resto es solamente tránsito. Tránsito. En este sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha lo que es la política de corredores ferroviarios. Básicamente en España afectan dos, el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Son corredores que incluyen carretera, ferrocarril, puertos, e incluso el último reglamento, el de 2021, hace un poquito tiempo, incorporó autopistas del mar. Autopistas del mar que serían corredores marítimos, que nos afecta sobre todo a Huelva, porque el corredor marítimo con las Islas Canarias, pues que está reconocido por la Unión Europea, es solamente el que sale de Huelva con dirección a Las Palmas y Tenerife, ¿no? Con lo cual es un tema importante. Hay otros corredores marítimos, como veis, en Italia, como está Sicilia, en Grecia, conectando con Chipre, y en el norte de Europa, conectando el canal, aunque ya se ha salido el Reino Unido. Bueno. ¿Qué pretende la Unión Europea? Pretende reducir un 30% del transporte de mercancías por carretera para el 2030 y un 50% para el 2050. Es decir, que... ¿Para el 2050 el 30%? No, para el 2030 un 30% y para el 2050 a la mitad. Sí, para que veamos un poco cuál es la situación. Estos 2 últimos años se ha producido ese descenso. También lo comento ahí en alguna diapositiva. ¿Por qué? Porque la situación coyuntural que se ha dado por el tema del COVID no se han implementado las políticas. Pero en los próximos 6-7 años va a haber un cambio drástico en los modos de transporte. Y se va a sustituir en gran medida transporte por carretera por este tipo de combinaciones ferrocarril-carretera que van a permitir la minimización de las emisiones de CO2. Otro transporte intermodal interesante que se puede combinar con el que estamos hablando de ferrocarril-carretera, el transporte marítimo de corta distancia. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Sería lo que define la Unión Europea es el transporte entre países de la Unión Europea e incluso con socios comerciales que estén en el Mediterráneo o en el Báltico. Básicamente este sería lo que está dentro de este tipo de transporte marítimo. Y es el futuro también, vinculado al tráfico RoRo, que es tráfico RoRo o meter también semirremolques. Lo que pasa es que el semirremolque en un barco es muy complicado porque tiene que entrar un camión para meterlo en el barco y tiene que venir un camión para sacarlo del barco, con lo cual el tiempo de operación en la terminal se incrementa muchísimo. Pero el tráfico RoRo sí que es muy relevante y va a tener una expansión en los próximos años. Es más, va a tener una expansión en combinación con el tráfico carretera-ferrocarril y carretera otra vez. Ahora comentaremos el caso de Huelva. Creo que ya no tengo ninguna más intermodalidad. Bueno, sí tengo alguna más. El caso de Huelva, que es interesante, ¿no? Esta es la evolución del tráfico RoRo en España. Como veis, está hasta julio del año pasado, pero bueno, se puede ver cómo es la evolución mes a mes, ¿vale? Hasta el 2019 iba creciendo, ¿vale? Y ya en los últimos 2 años ha habido ahí una parálisis que, bueno, que se está recuperando en los últimos meses, ¿no? Y aquí tenéis el transporte de España con Europa según modo. El marítimo representa en el tráfico de entrada de importación un 57% y un 43% en el tráfico de salida. El ferroviario en España es mínimo todavía para las exportaciones con el resto de Europa. Y el modo carretera, pues el imperante 71,82% en las exportaciones y 52,99% en las importaciones, para que veáis un poco cómo. Claro, ¿qué se va a hacer en el futuro? Pues reducir este tráfico por carretera y incrementar sobre todo el modo marítimo por el transporte de corta distancia y el transporte ferroviario a través de las autopistas ferroviarias, ¿no? Bueno, antes de entrar en esto, ¿cuál es la situación de Huelva? Ya que estamos aquí, que las empresas y el sector que está en la sala y fuera de la sala están interesados. Bueno, pues hay dos apuestas fuertes del puerto de Huelva. Una es una autopista ferroviaria que utilice la red TEN-T
hasta de conectar Huelva con Zaragoza. Y de Zaragoza a Barcelona, Barcelona hacia el interior de la Unión Europea. Y eso es un plan a medio plazo. Con lo cual, en un corto realmente plazo, podríamos tener un tren que se cargue aquí los camiones o los remolques, se trasladen hacia el resto de Europa o hacia dentro de la península. Esa autopista parará en Madrid fundamentalmente y en Zaragoza, ¿no? Y después a Barcelona y hacia arriba. La distancia aproximada, media, óptima, por lo menos mínima, para que sea viable una autopista ferroviaria son 500 kilómetros. Con lo cual, aquí sí se mantiene esa distancia. Y la segunda apuesta importante es una autopista del mar que reúna o que conecte Canarias, Norte de África y Huelva. Y de Huelva, combinación con otros modos de transporte, a través de ferrocarril o carretera, hacia el interior. Esas son las dos apuestas que nos ponen, desde el punto de vista logístico, y a nivel de comercio exterior, nos ponen en el mapa europeo, en una posición bastante razonable. Es decir, que quitando lo que es... yo me puse a comparar hace unos días, aunque es difícil porque tienen los datos muy ocultos, ¿no? Lo que es la conectividad ferroviaria de cada puerto. Todos los puertos españoles están ahora haciendo, las autoridades portuarias, inversiones en materia ferroviaria. Muy importantes. Muy importantes para poder competir. Problema, que no tienen capacidad financiera. Yo en clase a mis alumnos les he comentado, por ejemplo, el caso del puerto de La Coruña. La Coruña se metió en una obra gigantesca, no voy a hablar del puerto más cercano de aquí para que no haya enfado, pero bueno, es una obra gigantesca para hacer un puerto exterior que le costó una barbaridad, ha hipotecado la autoridad portuaria y ahora está poquito a poco con lo que puede sacar haciendo la conexión ferroviaria de esa terminal marítima, de ese nuevo puerto, con el interior, como está conectado. Con lo cual, imaginaos lo que es ese derroche de recursos tan enorme. Y más, ¿por qué? Porque es que a pocos kilómetros de La Coruña está el puerto del Ferrol, que ha hecho lo mismo. Entonces una cosa es competir y otra cosa es hacer barbaridades a gran escala. Bueno, pues esas barbaridades se pagan. El caso más cercano, puerto, bueno, pues Sevilla, que apostó por hacer una dársena cerrada con un calado de 11 metros, meter grandes buques, y parece que se olvidó de que hay que subir el Guadalquivir. El Guadalquivir, el calado que tiene son 4 metros, como máximo, en marea alta. El primer portacontenedores que intentó subir por el Guadalquivir, una vez que se abrió dársena, se inauguró, se quedó encallado a mitad del trayecto y tuvieron que remolcarlo otra vez a San Lucas. Entonces, bueno, ahí cada uno tiene que saber hasta dónde llega. Hay que tener en cuenta que los barcos de la flota de India se trasladaron a Cádiz en el siglo XVII por razones obvias, porque era problemática la subida del Guadalquivir. Entonces es absurdo el volver a repetir ese escenario. ¿Qué supone eso? Que la autoridad portuaria de Sevilla se endeudó también de forma tremenda, se gastó 80 millones de euros en esa dársena, pensando que se iba a gastar otros 200 en el dragado de Guadalquivir para tener un calado de 11 metros, que si al puerto de Huelva se le pone alguna pega de tipo ambiental para hacer un calado de 11 metros en alguna zona concreta pequeña de 500 metros, imaginaos lo que supone hacer un dragado al lado de Doñana de 11 metros de Guadalquivir. Supondría destrozar Doñana, porque cada barco que sube va dañando los márgenes y va destrozando lo que hay a los dos lados del río. Por un lado Doñana y por otro lado los campos de arroz de la provincia de Cádiz. Con lo cual el tema se complica. Y finalmente, medios de pago. Los medios de pago, bueno, pues básicamente son los usuales en comercio, aunque hay una característica tal. La elección de medio de pago, bueno, pues está condicionada ¿por qué? Sobre todo por la confianza. Hay una experiencia previa, acumulada, con la persona con la que estamos contratando. La empresa que estamos contratando, pues no hay problema. La más simple, que es yo he puesto aquí el tipo de medio de pago, de la menos exigente en cuanto a grado de confianza que pueden tener más riesgo, a la más exigente, ¿no? Cuando no hay relación entre las partes, no se conocen, encima hay dudas sobre la cultura empresarial o de fiabilidad, de confianza de la zona con la que se está negociando, del país que está negociando, bueno, pues entonces se ponen medios de pago mucho más rigurosos, ¿no? Bueno, iría la transferencia bancaria, que es lo que todos conocemos, el cheque personal bancario, bueno, que también sería un medio de pago que se utiliza a todos los niveles, ¿no? La orden de pago documentaria, que aquí sí es verdad que el banco que actúa de intermediario
debe tener una documentación de que se ha recibido o ha salido la mercancía, ¿no? Las remesas, que también se puede meter remesas documentarias, a veces sí, a veces no. Una remesa simplemente manda un recibo y una transferencia a cargo, ¿no? Y finalmente el crédito documentario. El crédito documentario, que es el medio de pago más seguro, ¿vale? Porque actúa un banco emisor como intermediario, que es el que verifica la entrega de la mercancía en las condiciones estipuladas, y hasta que no se produce esa entrega, no se produce el pago correspondiente de la exportación, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería comentar en esta mañana. Bueno, y espero que haya sido interesante la exposición. He sintetizado mucho porque hay aquí temas muy bonitos, ¿no?, que se pueden tratar, pero bueno, yo creo que como una introducción queda bastante... Seguro, ha sido muy interesante. Yo sí me gustaría, por lo menos para los que están online y los presentes también, que no saben lo que es el medio de transporte Ro-Ro, que suena tan, Vale. tan a canción de cuna, Sí. Ro-Ro es simplemente meter en un vehículo, un ferry, camiones, tráfico rodado, de forma de que lo que está haciendo aquí en Huelva, por ejemplo, ahora, es camiones que se cargan, vienen con su carga ya en Canarias, entran en el ferry, del ferry lo trae al puerto de Huelva y del puerto de Huelva se distribuye la mercancía en el mismo camión, en el mismo vehículo por el resto de España, de la península. Daros cuenta que Canarias tiene un producto de exportación básico, dos, la banana y el tomate, que va por camión. El tomate canario compite mucho con el tomate de Almería, y por tanto, esos son los camiones que están entrando aquí. Y también están entrando en la dirección contraria mercancías con destino a grandes superficies de distribución, de Mercadona, etcétera, va todo también en esa dirección. Bueno, pues ese es el tráfico Ro-Ro. El tráfico Ro-Ro, si encima lo combino en la terminal ferroviaria del puerto de Huelva, lo combino con tráfico ferroviario combinado, ya sea la carga completa del vehículo acompañado, y nos metemos en la autopista ferroviaria, hombre, el radio de acción de esas exportaciones, por ejemplo, de Canarias, se incrementa ventajosamente a un coste más reducido y con unas emisiones muy reducidas. Por ejemplo, el puerto de Huelva está experimentando con Renfe, con una máquina que utilice gas natural, con lo cual va a reducir muchísimo las emisiones. Eso se va a poner en marcha experimentalmente de Huelva a Majarabique, que es la terminal ferroviaria que tiene en Sevilla el puerto de Huelva, y hacia afuera por parte en el futuro, ¿no? Bueno, pues este sería el escenario. ¿Hay alguna pregunta? Vamos vinculando a si el conductor viaja con la cabeza tractora y con el Claro, de la mercancía, claro. que en el caso de distribución. Se puede hacer con el remolque, y se hace, de hecho. Lo que ocurre es que hay un tiempo de gasto de descarga y de carga y descarga muchísimo mayor, y entonces deja de ser competitivo. Pero claro, yo he comentado antes que los costes de fricción se incrementan muchísimo en el cambio de motor. Entonces, eso ahí entra a jugar mucho la eficiencia de la terminal en la que estamos operando. Una buena terminal ferroviaria, una buena terminal intermodal o de contenedores es fundamental, con una maquinaria moderna, eficiente y tal, para hacer que esas fricciones que hay entre modos de transporte se reduzcan lo máximo posible. Pero también, bueno, con el tema de la pandemia y demás que había, por ejemplo, yo en ese tiempo estaba trabajando en una empresa de transporte y metíamos camiones en Marruecos, y como había orden en Marruecos de que no podían entrar pasajeros, por así decirlo, entonces casi todos los embarques que hacíamos en Algeciras era solo el remolque y otro enganchaba el camión cuando llegaba, porque no te permitía el tráfico de pasajeros en sí. Claro, eso hay una limitación legal, pero le digo, desde el punto de vista operativo, si yo comparo camión o semidemolque, los costes son más o menos los mismos, el sitio que ocupan dentro del barco es parecido. Si hay un dato que es importante, es el peso. No es lo mismo meter 60 camiones completos que 60 semidemolques. Y sobre todo, no lo he comentado antes, también es fundamental en las autovías ferroviarias. Claro, no es lo mismo meter el camión completo en un vagón que meter el semidemolque o que meter el contenedor, la caja. Estamos hablando de 3 niveles distintos. Entonces, depende también de las características. Y hay un dato que lo he comentado antes, que es el por qué está encorsetado, por ejemplo, Algeciras, con la posibilidad de poner autopistas ferroviarias, por la capacidad de las vías. Pero no capacidad desde el punto de vista de ancho, de la altura, el gálibo. El gálibo que permiten los túneles
que atraviesa actualmente las vías férreas. Y, por ejemplo, el puerto de Huelva no va a poder poner una autovía ferroviaria en la vía Huelva-Zafra. Es imposible, porque son túneles muy antiguos, aunque van a hacer una reparación a DIF muy fuerte, pero no va a poder tener el galipo correspondiente para meter semitemolques y tal. Sí lo puede hacer, y de forma muy sencilla, en el ferrocarril Sevilla-Huelva, en el actual y en el que tiene que hacerse. Porque si no, podéis ver en el mapa de la red TEN-T que he puesto antes, de los corredores, y hay un mapa también de la península ibérica que aparece de red TEN-T lo que se va a hacer, y aparece marcado ya como previsto antes de 2030, pues están obligados, la vía de ancho europeo que conecta doble de alta velocidad Sevilla, Huelva, Faro. Es decir, que no es una petición baladí, es que hay un compromiso del gobierno español formal ante la Unión Europea de que esa línea se va a hacer antes de 2030. Claro, si nos ponemos en vía de ancho europeo, el escenario que tenemos hacia el futuro es brutal. Porque sería cargar un tren aquí y llevarlo para acá. Por ejemplo, ayer salió en la prensa la noticia que estaban haciendo, desdoblando la carretera hacia la terminal de contenedores, hacia Molleso, en el Alto de Pretoria. Eso es una obligación legal. Es decir, la red TEN-T, las especificaciones técnicas, establece que el acceso a los puertos tiene que tener carreteras desdobladas, en esa autopista. ¿Eso qué supone? Que el puerto de Huelva se pone como autopista desde el barco hasta Madrid, si quiere, para el tráfico por carretera. Eso pocos puertos lo tienen, directamente sin entrar en ningún núcleo urbano. Imaginaos lo que sería meterte con un camión para ir a Madrid en el puente de Cristo Centenario en Sevilla. Sería una locura. Yo lo digo porque yo lo he sufrido. He tenido reuniones en Cádiz, en otras universidades, que había veces que desde el puente llamaba y decía, oye, dejad que me vuelva, porque ya llevo 2 horas de retraso y ya cuando llegue allí, llego para comer con vosotros. Me vuelvo para Huelva. Así que, entonces, bueno, esos colapsos, esa congestión en determinados lugares tal, en el caso del puerto de Huelva no la tiene. Hombre, un camión que sale a las 8 de la mañana cuando está bajando desde la Jarafe, todo ese tráfico sería complicadito, ¿vale? Pero en la hora normal de tránsito es vía directa, vía Mérida si quiere, hacia Madrid, o vía hacia Madrid por Peñaperro, sin ningún problema, y de forma directa por autovía, desde el barco. Eso lo tienen muy pocos puertos. Esa conectividad va a hacer que el puerto de Huelva, desde mi punto de vista, y no porque yo sea de aquí, los tenores de Huelva, sino analizando datos objetivos, está muy bien posicionado para el futuro. Y os pongo un dato. Si veis las grúas que ha traído Gilport hacia la terminal de contenedores, meteros en Google Earth y mirad todos los puertos del litoral ibérico, incluyendo Portugal, que tengan esa dotación de grúas. Una empresa no hace una apuesta así, trayendo las grúas en barco desde el norte de Europa y la instala aquí, si no tiene previsto un incremento del tráfico intermodal brutal. ¿Entendéis? Entonces, posiblemente dentro de 2 años empezamos a tener una senda evolutiva del puerto de Huelva en tráfico intermodal de contenedores o tráfico ro-ro que puede llegar a las 500.000 TEU. Es lo que tienen previsto. Y eso es mucho. Eso es un tema importante, porque así empezó Sines. También es verdad que Sines no es un puerto público, sino que depende de una naviera, y por lo tanto es un negocio, y para sus barcos, y por lo tanto es muy difícil de competir con él. Pero Sines pasó en el 2004, que empezó a funcionar, y ahora tiene casi 1/3 del total de tráfico de contenedores de la península ibérica. Y eso es importante. Bueno, pues el puerto de Huelva se puede convertir en un competidor a pequeña escala como el puerto de Sines. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, José. Ha sido muy Gracias a vosotros. interesante, Ha sido estupendo. Gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Bueno, antes que nos vayamos, yo voy a hacer una Sí. pregunta y así me voy a informar. Sería una respuesta muy larga, pero bueno, será capaz de simplificar de seguro. A ver. Bajo su percepción, ¿crees que el coste de la logística marítima a nivel global con respecto a los contenedores se va a estabilizar o va a bajar? Vamos, eso no he traído los datos aquí, pero sí lo analizo. Vamos, si no te importa, Sí. Juan José, ¿puedes reformular la pregunta para que... Sí, vamos a ver. para que Me preguntan por el coste de los fletes en el tráfico marítimo con ese incremento tan rápido que hemos tenido en los últimos
8 o 9 meses, ¿no? Que seguimos teniendo todavía. Vamos a ver. El problema de los fletes ha sido una crisis de explosión de la demanda. Se había venido cero, los contenedores estaban arrumbados en muchos puertos depositados porque no había tráfico. De buenas a primeras se pasa yo no sé ya qué hora era, ¿no? la cuarta, la quinta o la sexta. Se dispara el comercio mundial y se dispara las solicitudes de tráfico de contenedores. ¿Y eso qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los fletes se dispararon. Se dispararon en algunas rutas, como era la ruta de Estados Unidos a Oriente, a China y a Taiwán, pues prácticamente pasó de 1.500 euros por TEU, no dólares por TEU, a 15.000, 10 veces. En otras rutas ha sido un poquito más reducido, pero también con un incremento rápido, ¿no? Y ya en los últimos 3 meses está bajando, lentamente, pero está bajando. Claro, mientras que haya demanda y haya poca oferta, hay problemas. ¿Cuál fue el problema que hemos tenido en los contenedores? Que la oferta de transporte se ha mantenido estable, incluso con tendencia al descenso, en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque había pocas expectativas de cómo evolucionar y con el tema de la pandemia se paró completamente. No había ni nuevos barcos ni fabricación de contenedores. Cuando se ha disparado la demanda, pues la fricción entre oferta y demanda ha sido brutal y ha provocado ese incremento de precios. Lo mismo pasa con otros fletes. Ha pasado en el gas. Por lo mismo, que empezó a dispararse con el tema del colapso del canal de Suez, también pasó con los contenedores en esas semanas, porque empezaron a desviar muchos barcos por el cabo de Buena Esperanza. Entonces, claro, la vuelta a África incrementó los costes, incrementó y ahí empezó a empujar la demanda. Y después se retroalimentó. Pero bueno, yo creo que esa es una coyuntura. Es una coyuntura que va a reducirse. Y después hay un tema importante que estamos comentando antes de la conferencia, ¿no? Y es el comercio este-oeste. Es decir, la ruta básica del comercio mundial es la línea que une Panamá, el lejano oriente, es decir, China-Taiwán, Singapur, el Estrecho de Hormuz y Canal de Suez, Gibraltar y Panamá. De ahí arrancan todas las... La Unión Europea ha visto lo que ha pasado con el tema de la pandemia y el desabastecimiento de muchos productos, pues parece ser que hay un plan previsto de reducción de la externalización de las empresas comunitarias. Es decir, que con reducción de la externalización de empresas comunitarias. Con lo cual, el negocio con China se va a ir reduciendo. Eso explica lo que está pasando ahora, ¿eh? Lo que estamos hablando es de subidas arancelarias. Sí. Subida arancelaria y una política que favorezca la producción dentro del territorio de la Unión Europea. Eso es. Ese es el futuro. Tiene que haber producto aquí, buscamos, si no va a... Claro. Habrá que comprar la materia prima aquí y exportar el producto. No mandar la materia prima allí, que hagan un procesado y después mandar aquí para ponerle la caja, ¿no? Como está pasando. Bueno, sí, pero hay otros abastos de materia prima, que no va a ser China, que es un tema ya geopolítico, ¿no? Ya no es un tema, no está en manos de un país que está haciendo una estrategia de dominio mundial, básicamente, dominio económico. Entonces sería buscar un abastecimiento a dónde, América Latina, África, y por los países de la Unión Europea y Norteamérica, básicamente. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, José. Y quiero comentar solamente, por si alguien le puede interesar, que un proyecto que se llevó en la Cámara, el proyecto Focomar, y se hizo jornada sobre Incotel y eso que tenemos en la Cámara de Comercio Internacional, la última de 2020 de los Incotel, pues la publicación que es mucho más intensa con todas las características de los Incotel y demás, por si a alguna empresa les resulta interesante. Lo voy a decir yo para que también la ministra la entera. Bueno, lo último nos están comentando de la Cámara que está publicado la última versión de los Incoterms, por si alguna de las empresas que está conectada o de las que están por aquí, pues están interesadas en publicar, que sepan que la Cámara de Comercio la pone a su disposición. Bueno, pues muchas gracias, Juan José. Ha sido una intervención muy interesante, ¿eh? Además, hasta
hasta con visión estratégica mundial de lo que nos espera más adelante. Yo voy a extenderme poco en lo que estaba previsto a partir de ahora, que era una breve presentación de los servicios de Stenda. Yo doy por hecho que tanto la gente que está conectada como las que están aquí con nosotros en la Cámara de Comercio de Huelva conocen Stenda más o menos. Es una empresa que lleva ya 35 años apoyando el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, que de lo que se trata es de facilitar el acceso de sus productos a los mercados exteriores, y que a lo largo de todo este tiempo hemos estado diseñando y poniendo a disposición de las empresas un catálogo de servicios muy variado, teniendo en cuenta la gran diversidad de sectores que tenemos, la gran diversidad que tenemos también en cuanto a tamaño, en cuanto a estrategia, en cuanto a recursos por parte de nuestras empresas. Siempre hemos tenido en cuenta que nuestro catálogo de servicios tenía que ser muy variado. Teníamos que ofrecer información de valor para que las empresas pudieran tomar decisiones, ofrecer también, ¿por qué no?, herramientas de formación para que las empresas pudieran adquirir habilidades y conocimientos que, una vez aplicados, pues las hicieran más competitivas en los mercados exteriores. Sabíamos que uno de los apartados más complicados es la promoción, quiere decir, cómo pongo yo mi producto al alcance de los importadores, cómo lo acerco a los mercados. Así que también hemos puesto y hemos, a lo largo de estos años, un catálogo de herramientas de promoción, básicamente participación en ferias de muestra de todos los sectores, organización de misiones comerciales, esto es, grupos de empresas que iban a un mercado determinado a entrevistarse con importadores y distribuidores. Misiones comerciales inversas, también lo hemos hecho al contrario, y lo seguimos haciendo al contrario, trayendo de un gran número de mercados importadores y distribuidores para enseñarles cuál es el tejido empresarial andaluz y dónde está la oferta y cómo se fabrica. Herramientas también de consultoría a la medida individualizada de cada empresa, y sobre todo una red exterior, una red de oficinas en los 5 continentes, que ahora mismo presta apoyo a más de 50 mercados, con un equipo técnico que está dedicado casi exclusivamente a identificar oportunidades de negocio. Imaginaros en estas más de 60 oficinas, personas permanentemente atentas a la identificación de oportunidades para las empresas andaluzas. Oportunidades que son filtradas, que son lógicamente también seleccionadas y que posteriormente se ponen a disposición de las empresas de los sectores afectados por esa demanda potencial. Digamos que esos son los grandes grupos de servicios que estamos ofreciendo desde Stenda. Repito, información de valor seleccionada para que las empresas puedan tomar decisiones adecuadas, herramientas de formación, herramientas de promoción, ferias, misiones comerciales inversas y otro tipo de actividades, herramientas de consultoría a la medida para las necesidades específicas de cada empresa y una red de oficinas en el exterior permanentemente atentas a dónde están las oportunidades de negocio que se pueden ofrecer a las empresas andaluzas. Quien quiera profundizar en los servicios que Stenda ofrece a las empresas lo puede hacer a través de nuestra página web www.extenda.es. Ahí están descritos todos los servicios de forma muy clara, las condiciones que se exigen a las empresas que quieren acceder a esos servicios y las fechas y las peculiaridades de cada uno de los servicios. Yo les aconsejo, sugiero que entren en la página web de Stenda cuando tengan cualquier necesidad o que se pongan en contacto a través de la dirección de correo info@extenda.es, donde en la que también pueden ser informados de forma telefónica también o de forma online o por email de cualquier pregunta concreta que tengan sobre nuestro servicio y la forma de acceder a ellos. Y ahora quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para pedirle a César Mateos, que me gustaría saber si está ya conectado. Nacho, ¿lo tenemos en espera? Muy bien. Vale, está ahí César. Muy bien. César Mateos es el jefe del Departamento de Desarrollo de Mercados para toda Europa. César Mateos es el encargado de proponer y de coordinar con su equipo el catálogo de actividades que durante el año 2022 vamos a poner a disposición de las empresas andaluzas para acercarse de forma eficiente a los mercados europeos.
y le hemos pedido a César que nos ofrezca una breve panorámica de las características esenciales de estos mercados, de dónde estamos presentes y de cuál es un poco también el gran catálogo de titulares de las acciones principales que estamos ofreciendo a esos mercados. Así que, sin más preámbulos, César, cuando quieras, y muchas gracias por dedicarnos estos minutos. A ver. No, el micrófono es suyo. Es el suyo. Ah, es tu micrófono, César, me parece que no se oye. A ver si está silenciado. Lo tiene conectado. No, por lo menos yo no te oigo, César. A ver, no se oye, César. ¿Ahora? No, la quitamos. Ahora se debería. No. No, sigue sin oírse, César. Esto es el gran riesgo de estar dependiendo de las tecnologías, que fallan y es complicado. No, no te oímos. Vamos, por lo menos aquí no te oímos. A ver, no, seguimos sin oírte. Desde aquí no podemos hacer nada, ¿no, Nacho? Sí, puedes coger, llamarlo por teléfono. No, él sabe que no se está oyendo. No, digo, llamarlo por teléfono y conectar móvil, ponerle Ah, el valor. podría ser. Esto es una... Ya ha pasado muchas veces. Eso es una medida de urgencia. En oposiciones. ¿Sí me escucháis? Sí, me escucháis. Bien, mira, ahora se le oye, nosotros no. Nosotros. No, ahora se ha ido totalmente. ¿Sí me escucháis ahora? Es decir, que los que están en. Ahora está, él está aquí. ¿Sí me escucháis ahora? No, no te oímos. Desde aquí no. ¿Están diciendo que no se oye también ahí, en fuera? César, nosotros no te oímos. No sé si te está oyendo la audiencia online. Quita el silenciador. Ahora sí, dice Cristina. No lo escuchamos, dice. No, bueno, aquí la última dice que Celia dice que no te escucha. Online sí se oye, aunque ahora está silenciado. César. Pues he conectado, sí, ¿no? A ver si con nosotros ahora poniendo el teléfono, si sigues al teléfono, a lo mejor si yo pongo aquí el altavoz, pues podemos solucionar esto un poco de forma chapucera, pero a lo mejor da resultado seguro. Baja el micro. A ver, No sé si hable, César. Sí. Espérate. A ver. Voy a intentarlo por última vez. ¿Me escucha? A ver, habla, César. Sí. Ahora se me escucha. Pues online sí se me escucha y ahora con eco porque tenéis el... Y a ver, ¿ahora se oye? A ver, ¿se me escucha? Perdonadme las... A ver, sí, por online Mejor, se me escucha. aquí ahora sí se te oye. No te oímos nosotros. Pues lo que podemos dejar es el teléfono aquí. Te va a ser un poco chapucero todo. Pero sí. Sí. No creo que sea todavía bueno. Mejor, vale. Parece que... Ellos sí, pero nosotros no sé por qué desde aquí no. Sí. Esta mañana sí que ha funcionado. Cristian, lo que pasa es que si hablo hay eco. Vale. Me escucha. Ah, vale. Hay eco con los que escuchan. Bueno, pues no lo sé.
Sí, Vale. sí. Vale, eso es. Pues sigue hablando si te están oyendo y como la sesión se sí, está grabando, lo que quieran oír Cristian, parte de tu sí. tu Cristian, sí. intervención la pueden recuperar. ¿No? Espera. Sí, es lo que voy a hacer. Mira, si os parece bien, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿vale? Si es un problema, porque en realidad tengo el vídeo y el audio perfectamente solucionado. Un segundito, por favor. Sí, ahora me voy a salir, ¿vale? Y voy a volver a entrar. Bueno, la intervención de César dura 5 minutos si queréis. Incluso yo... Ya estoy aquí, ¿se me escucha? Sí, sí, Elia me dice que sí, Red Andalucía también, sí, todo el mundo sí, pero creo que allí no, ¿no? En la sede no. Bueno, como se está grabando, de todos modos, ¿no? Si os parece, yo voy a comenzar, ¿vale? Bueno, ante todo, dar las gracias, muchísimas gracias a los compañeros de Red Andalucía Extenda por darme la oportunidad de dirigirme a las empresas que estáis participando en esta jornada en Huelva. Yo soy, como bien ha dicho Cristian, el responsable del Departamento de Desarrollo de Mercado en Europa y a nadie se le escapa la importancia de los mercados europeos para las exportaciones andaluzas, que concentran cerca del 70% de las exportaciones andaluzas al mundo. Esto es lógico si pensamos en la cercanía de Europa como mercado natural para nuestras empresas. Estamos hablando de cifras que nos sitúan como tercera comunidad autónoma exportadora después de Cataluña y Madrid, con cerca de 23.500 millones de euros, de un total de aproximadamente 35.000 millones. A nadie tampoco se le escapa que los mercados europeos son mercados muy maduros, son muy competitivos, pero el ritmo de las exportaciones sigue creciendo año tras año. Acaba de cerrar el año las exportaciones, las estadísticas del año 2021 con un crecimiento de exportaciones en Europa de un 22%. El reto, por supuesto, consiste en introducir todavía más empresas, nuevas empresas en los mercados europeos y que no echen del mercado a otras empresas andaluzas, sino que podamos echar a los competidores directos, como es, por ejemplo, muchas veces el caso de Italia. Europa, además, ha sido uno de los bloques que más ha normalizado la situación COVID. Esto ha hecho que nos encontremos en situaciones incluso prepandémicas. Cuando hablamos de Europa lo hacemos en un sentido amplio. Están los 27 miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, que como ya sabéis no forma parte de la Unión Europea, y otros países que además están en una actualidad candente, sobre todo en el día de hoy, como es Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Incluso algunos registros también incluyen a Turquía dentro de Europa.
Si tenemos que hablar de los mercados por importancia también de la Unión Europea y para las empresas andaluzas, son sin duda Francia, que acaba de dar el sorpaso sobre Alemania como principal mercado de las exportaciones andaluzas, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Tenemos que decir que de los 10 principales mercados de las exportaciones andaluzas, 7 son europeos. Aparte de estos 5, incluimos también Países Bajos y Bélgica. También podemos hablar de otros mercados como Polonia, evidentemente. ¿Con qué productos y servicios estamos presentes principalmente en Europa? Bueno, pues encontramos en el sector hortofrutícola, en los sectores hortofrutícola y el de los aceites, las principales partidas de exportación andaluzas que copan más del 30% de las exportaciones totales. Además, han sido estos sectores los que han amortiguado un poco el descenso de las exportaciones de años pasados, ya que han seguido creciendo a pesar de la pandemia, incluso alcanzando récords históricos. Por supuesto, existen otros sectores, a lo mejor no tan conocidos para el gran público, ¿no?, pero muy importantes para la industria andaluza, como es el sector aeroespacial, los sectores de minerales y productos químicos, que Huelva de eso sabe mucho y que forma parte, son el 10% de nuestras exportaciones, y otros sectores como los combustibles minerales, las máquinas, el hierro, el cobre, el acero, etcétera. Si hablamos de provincias, con los minerales y productos químicos, sobre todo, Huelva, bueno, y por supuesto los frutos rojos, Huelva lidera las exportaciones andaluzas con un 24%, seguida de Cádiz y Sevilla con un 20% y Almería con un 14%. Para apoyar la presencia de empresas en Europa, mantenemos una red de oficinas. César, disculpa, no, volvemos a no oírte. Creo que es un problema de... No te oímos, César. Hay un eco.
Sí, se me escucha. Sí, se me escucha ahora. Ahora perfecto. Muy bien. Pues si me podéis decir dónde os habéis quedado, retomo el hilo conductor. A ver. Vale. Para estar presente en todos los mercados europeos mantenemos una red de 8 oficinas que atienden a 22 mercados. Estamos hablando de nuestras oficinas en Alemania, Francia, Italia, Benelux, Polonia, Reino Unido, Portugal y República Checa, que tiene además un área de influencia amplia en la zona de los países de Europa del Este. Sin olvidar, hablando de sectores de oportunidad, sin olvidar, por supuesto, los sectores agroalimentarios, principales para Andalucía y que siguen al alza en todos los mercados, con especial atención también a todo producto bio, ecológico y el consumo biorresponsable. Tenemos que atender a los grandes temas de tendencia en Europa. Sabemos que hay ya de hecho un estímulo a la inversión pública con los llamados fondos de recuperación y resiliencia como principal herramienta de la Unión Europea para la recuperación económica, que incluye además una línea ecológica, digamos, que se ha denominado New Green Deal, que es un camino iniciado por la Unión Europea para la neutralidad de carbono para el año 2060. Esto implica que la Unión Europea apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y por la preocupación de la salud global. En este sentido, tenemos, por tanto, unos nuevos sectores estratégicos donde las empresas deberían de poner también su foco, ¿no? Serán las energías renovables, el sector TIC, el e-health y la biomedicina, el I+D+I, las smart cities, el big data y todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano sostenible. En cualquier caso, para Extenda, cualquier sector de actividad es importante para apoyarlo en su desarrollo internacional. Para ello son muchas las acciones que ofrece en el año Europa, más de un centenar en cada uno de los distintos mercados. Estamos hablando de los instrumentos, de las herramientas que hablaba Cristian antes, entre ferias, estamos presentes en Fluid Logística, CIAL, Biofag, Tábola, IFE London, etc. Pero también organizamos misiones comerciales directas, inversas de todos los sectores, promociones en puntos de venta, campañas de comunicación y promoción en los mercados, como estamos haciendo, por ejemplo, con los vinos de Jerez en el Reino Unido. No quiero aburriros con la retahíla de acciones. Sí podéis ver toda la programación en la página web de Extenda. Y si por supuesto estáis en la base de datos, recibiréis automáticamente las convocatorias, no solo de todos los programas que lance Europa, sino de todas las áreas de desarrollo de mercado y de consultoría y estrategia de Extenda. Estas son acciones siempre relacionadas con una participación agrupada. Por supuesto, también todas las oficinas están a disposición de las empresas para trabajar de una forma individual con las empresas, con trajes hechos a medidas a través de los proyectos individuales, realizando agendas, sondeos, store checks, etc. Una atención especial merece el mercado del Reino Unido. Es un año en el que se materializa prácticamente la separación económica y comercial con el resto de Europa
y Extenda ha ideado la creación de un club Reino Unido, en el que trabajaremos con las embajadas de uno y otro país, creando también networking con las empresas andaluzas y anticipándonos a esas dificultades y retos, pero también a las oportunidades que se puedan ir produciendo en el mercado. Para despedirme, bueno, lamentar el tema del sonido, que no habéis podido escucharme bien, esta demora en la presentación, y dar las gracias de nuevo a los compañeros de Red Andalucía por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os mando un abrazo grande. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ¿Ya puedo hablar yo? Sí. Muchas gracias, César. ¿Se me oye? ¿Tú me oyes, César? Sí, perfectamente. Ahora no te oigo yo a ti. Pero bueno, si tú me oyes a mí, nada más que darte las gracias por esta panorámica. Recordar ya para terminar la jornada, direcciones de email claves y la web nuestra, www.extenda.es, donde pueden encontrar toda la información sobre su sector y la programación y los servicios que ofrecemos. Y aquellas empresas que todavía no han exportado o que todavía no conocen los servicios de Extenda y quieren explorar su potencial exportador, que sepan que Ignacio Suárez es nuestro hombre en Huelva. Tiene experiencia, está especializado en el asesoramiento de empresas en estos asuntos relacionados con el comercio exterior, y no tiene nada más que entrar en contacto con él a través de la dirección de correo huelva@extenda.es y solicitar una entrevista para, como digo, explorar ese potencial y las posibilidades que tienen de acceder a los mercados exteriores de la mano de los servicios de Extenda. Así que si no hay preguntas de la audiencia, yo quiero terminar dando las gracias de nuevo a la Cámara de Comercio de Huelva, terminar agradeciendo también su asistencia y esperando sobre todo que los contenidos de esta jornada que hemos celebrado hoy con Juan José García del Hoyo, al que agradecemos también finalmente sus conocimientos y su tiempo, esperando que haya sido de interés, nos despedimos sin más. Así que buenas tardes y muchas gracias.